capítulo 6. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El tema de esta hora es ten fe. Amén. Vamos a orar antes de leer la palabra y leemos nuestro rostro en reverencia al Señor y gracias Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias porque has sido bueno, maravilloso y eterno con nosotros. Gracias por este día de vida, Padre, por este aire tan especial, por cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta acá para que escuchemos tu palabra, Señor. Sabemos que tu misericordia ha sido grande, Señor, por traernos aquí, Padre, por tenernos con bien y ayudarnos, Señor. Te pedimos ahora que seas tú, que nos exhortes, Señor, que nos hables, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos des, Señor, Padre, esa mentalidad de poder recibir tu palabra, Señor, cuando tú nos estás hablando en nuestra vida. Llénanos, Señor, de una forma especial en esta hora, Señor. En nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Dice, solo ten fe. Cuando nosotros vemos en nuestra vida espiritual, digamos, haber bastantes parámetros para poder ser personas agradables o hijos de Dios agradables delante de Dios. Uno de ellos es ser lleno del Espíritu Santo, otra es tener fe. La fe en nuestra vida es algo muy importante en nuestra vida espiritual, porque por medio de la fe nosotros podemos tener la salvación eterna. Por la fe nosotros podemos obtener bendiciones del Señor, ya sea materiales como espirituales. Si nosotros podemos ver después de que el Señor Jesucristo se fue, dejó a los apóstoles que empezaran a predicar el Evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de poder tener y de poder tocar y ver al Señor Jesucristo. Pero después de eso dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, dejó el Consolador. Cuando se fue, todas las personas que empezaron a creer en el Señor Jesucristo fue por medio de la fe. Aún no obstante, las personas viendo que los apóstoles hablaban del Evangelio y miraban cómo Dios lo respaldaba, ellos empezaron a creer de cómo Dios respaldaba a esas personas que predicaban. Y ahora igualmente en este tiempo, cuando nosotros vemos, hay personas que son muy respaldadas en el Evangelio, porque tienen la fe bien internada en su vida. Y esa misma fe es la que nosotros tenemos que impartir a las personas. ¿Cómo la vamos a impartir? Cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios hace o ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios habla y nosotros creemos, estamos teniendo una fe genuina. Si nosotros podemos ver a Noé, le dijeron en su tiempo que iba a haber un diluvio. Dios el Señor le dijo que iba a haber un diluvio y que tenía que hacer una arca. Noé no tuvo dudas, sino que al instante el Señor empezó a dar instrucciones de cómo la iba a hacer. Y ahí podemos ver que Noé no tuvo nada que decir que no era cierto, sino que él creyó y así fue. Y por medio de esa fe que Noé tuvo, fue salvo él y su casa y su familia. Así igualmente en nuestra vida, hoy cotidiana, nuestra fe tiene que estar impregnada en nuestra vida y creer que el Señor Jesucristo nos ayudará a sobresalir de cualquier problema o de cualquier dificultad.
Hay veces nuestra vida espiritual ha decaído un poco y Dios habla en nuestra vida de una forma grande y nos dice: yo te voy a sacar de ahí, yo te voy a sacar de ahí. Pero hay veces nuestra vida está un poco decaída y esa fe disminuye, así como muchas veces nos ha pasado que estamos en una situación dura y nosotros dudamos en que Dios nos va a ayudar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayuda a sobresalir adelante. Cuando Dios dice que nunca nos va a dejar desamparados, esa es una promesa y tenemos que creer, así como creímos cuando venimos a los pies de Dios y fuimos salvos por medio de su palabra. Nosotros no hemos visto a Jesucristo, nosotros no hemos visto a Dios, pero sabemos que Él existe, sabemos que aquí está con nosotros. Y por eso es que nosotros creemos y nuestra fe es lo que nos ha ayudado a sobresalir a este lugar donde estamos nosotros. Porque un día creímos que el Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados por medio de su palabra. Y por medio de eso nosotros somos salvos. Y ahí es donde nosotros creímos y la fe nos empezó a ayudar a sobresalir adelante. Cuando Dios tiene nuestra vida, nosotros creemos que Él cambiará nuestra vida de una forma radical. Y así es, el Señor cambia nuestra vida y nos ayuda a sobresalir adelante de una forma grande y maravillosa. Pero ¿qué es? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros podemos sentir el aire. No lo vemos, pero lo sentimos y sabemos que ahí está. Así igualmente es nuestra vida espiritual. No podemos ver a Dios, pero lo sentimos. Vemos sus maravillas alrededor. Sabemos que nosotros por el aire no podemos ver, pero sabemos que por medio de ese aire nosotros estamos vivos. Así igualmente es en nuestra vida espiritual. Al creer en el Señor Jesucristo, nosotros creímos que Él iba a hacer una redención en nuestra vida, un cambio radical. Y aunque nosotros no veamos eso, pero sentimos el cambio que está haciendo Dios en nuestra vida. Y por eso es que dice, pero sin fe es necesario, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros venimos y creímos en Él, nuestra fe entró a nuestra vida y nos ayudó a sobresalir adelante. Y por medio de esa fe, cuando Dios nos habla y nos dice que hagamos algo, por obediencia lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque creemos que Él nos está hablando en nuestra vida. Nosotros podemos ver en la vida de José. José tenía sueños. Él tenía sueños. Y Dios un día le dijo de que sus hermanos y todas las personas iban a inclinarse delante de Él. Él sabía que el Señor Jesucristo le estaba dando un parámetro de cuál iba a ser su futuro. No lo tenía exactamente bien determinado que cuándo lo iba a hacer, pero Él creía que sí iba a hacer. Por eso es que Él su vida la tenía dedicada al Señor Jesucristo. Y a pesar de las situaciones que Él pasó, podemos ver que sus hermanos lo vendieron, podemos ver que fue esclavo mucho tiempo, podemos ver después de que Potifar lo compró como esclavo, pero era un proceso que el Señor iba haciendo delante de Él para que el propósito de que Él iba a tener en su futuro podía afirmarse poco a poco. Cuando nosotros vemos que después de eso lo volvieron a encarcelar injustamente, pero era para que Él se afirmara y así probar que José era digno de poder guiar y poder ser un buen líder en su vida. Pero cuando nosotros vimos que a pesar de las cosas o de las personas que arremetieron contra Él, Él no actuó de una mala manera. Él perdonó a las personas que habían hecho mal contra Él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Él tenía una promesa del Señor. Dios le había dado algo y le había dicho que Él iba a ser rey, Él iba a dirigir una nación. Y Él lo creyó, no lo tenía firmado. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Dios nos dice que
que nos va a dar una bendición grande en nuestra vida, pero es en el tiempo del Señor. Tal vez usted muchas veces le esté pidiendo cosas al Señor y el Señor no se las ha dado, pero hay que tener paciencia. Esa fe tiene que ser dentro de nuestra vida siempre. Solo hay que saber esperar y entender que en el tiempo del Señor es que va a ser lo que nosotros estamos pidiendo. Hay veces que cuando nosotros le pedimos al Señor, pasan las cosas rápido, pero no siempre va a ser rápido. Hay veces que va a tardar meses, días, años. Pero si el Señor lo ha prometido, Él lo hará. Dice que Él tarda, pero no olvida. Hay veces pasa el tiempo y muchos años y uno dice, no, el Señor no me va a responder. Pero no, esa fe tiene que estar siempre, siempre en nuestra vida. No cesemos de pedir al Señor las cosas que queremos, porque Dios tarde o temprano, Él hará la obra en nosotros. Y así sucesivamente, cuando la fe, Dios vea que nosotros, nuestra fe siempre la tenemos en nuestra vida, amarrada en nuestro corazón, vamos a ser agradables delante de Él. Y eso es lo que Él dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros creímos que el Señor Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados, nosotros venimos a ser constituidos hijos de Dios, y no es porque nosotros tengamos una prueba indubitable, una prueba exacta, visible, que Él nos ha perdonado, no, pero creemos en nuestro corazón que Él así lo hizo y así es. Dice el Señor, acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros leemos esa porción, ¿cómo una persona puede afirmar que así lo es? No podemos, pero sí sabemos que Dios perdona nuestra vida, que cambia nuestro camino, que nos ayuda a sobresalir adelante. La fe es un pilar muy indispensable para nuestra vida espiritual. Es uno de los pilares muy indispensables. Hay muchos eslabones que unen a un hijo de Dios, como es la fe, el ser lleno del Espíritu Santo, el creer, el orar, el ayunar. Son cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros creemos que así lo es, nosotros nos esforzamos a poder hacer cada cosa según como Dios así lo hace estipulado en la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero no tenemos que decir, yo soy un hijo de Dios, y siempre vamos a dudar de lo que Dios va a hacer en las personas, de lo que Dios está haciendo en aquella persona. No podemos pedirle algo a Dios y nosotros estamos dudando de lo que Dios va a hacer, porque esa es una fe mala. Nuestra fe tiene que ser digna delante de Dios y fortalecida, y creer que si nosotros lo pedimos, así lo va a hacer. Cuando nosotros vemos, cuando el Señor Jesucristo iba caminando, dice que una mujer tocó su manto y fue sana de flujo de sangre. Y dice que esa mujer tenía añísimos de estar con esa enfermedad, y solamente por tocar el manto, en su mente ella dijo, si solo tocar el manto, seré sana. Esas son las personas que Dios quiere que nosotros seamos, que tengamos fe y creamos que Él hará un cambio en nuestra vida espiritual. Desde que venimos a los pies de Dios, nosotros nos hemos encaminado en un camino que el Señor Jesucristo nos ha puesto, que van a haber tropiezos, dificultades, pero ese camino va conjugado de muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que ayudar, tenemos que orar siempre, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual para cuando vengan las pruebas, las situaciones, no dudemos que nuestra fe siempre esté allí con nosotros.
Cuando nosotros estamos en una situación dura, difícil en nuestra vida, nos inclinamos delante del Señor y le pedimos ayuda. Pero ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a poder pedirle al Señor? Es nuestra fe. Cuando nosotros estamos casi debilitados y seguimos adelante, cuando una persona ya no puede más y sigue adelante, esa persona sabe que aunque no tiene fuerza, que aunque no tiene suficientes fuerzas, dice que él sabe que el Señor Jesucristo le va a ayudar, porque nosotros en nuestra vida carnal, en nuestra vida acá, nosotros solamente hacemos lo posible. Pero cuando Dios ve que nosotros ya dimos el 100% de nuestra vida y ve que nosotros hemos puesto de nuestra máxima capacidad, dice que ahí es donde el Señor Jesucristo hace lo imposible. Él saca fuerzas para sus hijos de donde no las hay. Ahí es donde nosotros vemos que Dios está en nosotros. Así le pasó a José. José pasó muchas cosas en su vida. No fue fácil para llegar a obtener lo que tuvo. Al llegar a su promesa que Dios, el Señor Jesucristo, le había dado, él no pasó, me voy a sentar y voy a esperar. No, él pasó muchas cosas duras que cualquier persona común pudo haber decaído en su vida espiritual. Pudo haber decaído. Pero ¿qué fue lo que le ayudó a él? Fue el creer que Dios estaba siempre con él. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos decir que tenemos fe y dudamos que el Señor hará la obra en las personas, en nosotros mismos? Tenemos que saber o examinarnos nosotros mismos y ponernos a pensar cómo está de recargada nuestra fe. Tenemos la fe necesaria para que cuando venga una situación dura no decaigamos, o nuestra fe está a medias. En esta vida van a pasar situaciones terribles, van a pasar situaciones que tal vez nosotros nunca pensamos que nos vamos a pasar. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sobresalir adelante y a poder decirnos que nos dé fuerza por medio de la fe. Inclinemos nuestro rostro siempre al Señor en las noches y digámosle: Señor, ayúdame, dame la fuerza necesaria, dame la sabiduría necesaria que yo tengo, que no tengo en este momento, porque mi cuerpo está débil, mi mente está decayendo poco a poco. Ayúdame a sobresalir de esta situación en la que me encuentro para yo poder seguir adelante. El que persevera, dice el Señor, alcanza. Nosotros como hijos de Dios tenemos que perseverar en nuestra vida espiritual. Dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros creemos, sabemos que el Señor Jesucristo nos ha cambiado nuestra vida y nos ha perdonado. Cuando nosotros venimos y creemos en Él, sabemos que Él ha hecho un cambio radical. Nosotros no lo hemos visto en ese momento, pero conforme el tiempo va pasando, nosotros vamos viendo el cambio que Dios va haciendo en nuestra vida. Y vamos viendo también el cambio que Dios hace en la vida de las personas que han creído en Él. Cuán grande es el amor de Dios. Dice que por la palabra fue hecho todo lo que hay en este mundo, sin que lo hubiera. Dice que en el tiempo antes, en Génesis, dice que no había nada. Pero por medio de la palabra, dice que se hizo de lo que no había. Así igualmente en nuestra vida muchas veces está vacía, muchas veces está alejada
Pero cuando nosotros venimos y creemos al Señor, hay un cambio en nuestra vida. Hay un cambio que nos motiva a sobresalir adelante. Su presencia es la que nos llena y nos abraza cada momento de nuestra vida. Es lo que nos impulsa a sobresalir adelante. Va a llegar el momento en que nosotros digamos, he terminado, he llegado, pero sabemos que hemos llegado, pero no ha sido fácil. La vida no es fácil, pero con fe y con el apoyo del Señor Jesucristo nosotros podemos sobresalir adelante. Sin Él no somos nada, sin Él no somos nada, pero con Él dice el Señor que somos más que vencedores. Pueden venir situaciones duras a nuestra vida, pero Él es el que nos ayuda a sobresalir adelante. Cuán maravillosas son las obras del Señor, que si nosotros creemos, lo podemos hacer. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios, dice, tú crees que Dios es uno? Bien lo haces, también porque los demonios creen y también tiemblan. En Santiago capítulo 2, versículo 19, ahí lo que está hablando es de que nosotros, así como nosotros creemos, así también Satanás cree, pero no así igualmente es porque cree, no hace caso, sino que nosotros, nuestro creer en el Señor tiene que ser profundizado, y esa profundidad en creer en nuestra vida es el cambio que hará Dios en nuestro corazón. No puedo decir del Señor Jesucristo me ha cambiado, pero mi vida actual no demuestra lo mismo. Cuando nosotros decimos el Señor Jesucristo me ha cambiado, nuestra actitud tiene que demostrar lo que así es. Nuestra actitud tiene que demostrar que las personas vean y glorifiquen al Señor el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Cuando nosotros vemos muchas veces, uno dice, ya va fulano, dice, y esa persona fumaba, y esa persona tomaba, y hoy lo veo con una Biblia. Ese es el cambio que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero ¿cómo es que nosotros podemos decir, yo creo en Él y creo que me ha cambiado, pero que sigo igual? ¿A dónde se glorificará Dios? Tenemos que dar un buen testimonio de nuestra vida espiritual, no para que nos glorifiquen a nosotros, sino para que vean el cambio que Dios hace en la vida de las personas. ¿Y cómo es que nosotros podemos sobresalir y podemos dar un buen testimonio? Teniendo fe que Dios ha hecho el cambio en nosotros. Pero si yo digo, yo acepto al Señor Jesucristo, pero lo digo de diente a labio, no lo estoy diciendo de corazón, el cambio no está siendo exactamente como tiene que ser, porque solo lo estoy diciendo de boca. Pero cuando el cambio viene en nuestra vida, nuestra actitud es distinta, nuestro caminar es distinto, nuestra vida espiritual sobresale a la vida, y las personas ven cómo Dios cambia o ha cambiado nuestra vida. Y así igualmente nosotros podemos dar testimonio sin palabras, sino solamente también con hechos, para que las personas vean que Él ha cambiado nuestra vida. La fe es todo aquello que nosotros pidamos y creamos que así es, y así lo hará. Dios hace el cambio en nuestra vida de una forma grande y maravillosa. Solamente tenemos que esforzarnos. Nuestra vida espiritual no solamente tiene que estar acá viniendo todos los domingos, todos los jueves, todos los lunes. No, tiene que ser de lunes a domingo, las
24 horas. Tiene que ser el cambio en nuestra vida. Nosotros no solamente podemos decir yo soy un hijo de Dios los domingos, no. Tenemos que ser hijos de Dios siempre, para que el Señor se glorifique en nosotros y nosotros podamos ver las maravillas y los galardones que Él da a los hijos. Así como nosotros como padres recompensamos a nuestros hijos cuando hacen cosas buenas, así nuestro Padre Celestial recompensa a todos aquellos que creen y hacen caso. Tenemos que ser personas que sean agradables delante de Dios. Cuando nosotros creímos en Él, supimos que Él iba a hacer un cambio en nosotros, porque necesitábamos ese cambio. Necesitábamos el cambio porque nuestra vida iba en picada. Iba en una cuesta que sin frenos, que no sabíamos que nos iba a reparar en nuestra vida. Pero vino el Señor, nos sobreayudó y nos paró y nos regresó y nos puso en un camino más fácil, en un camino de apoyo con Él, en un camino que nos puede pasar cosas que tal vez no pudimos haber pensado, pero tenemos el apoyo de Él, ya que el camino que llevábamos sin Cristo era un camino que no estaba apoyado por el Señor. Nos golpeábamos, nos levantábamos, nos volvíamos a golpear y nos volvíamos a levantar, pero no había un futuro en nuestra vida en ese tiempo. Pero ahora que nosotros estamos en el camino correcto, nuestro futuro y nuestro panorama nos da un futuro victorioso. Pero, ¿qué es lo que en sí tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Y esa obediencia viene de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros obedecemos. Cuando nosotros sabemos que Él hizo la tierra, los cielos y los mares, nosotros obedecemos porque creemos, hemos creído que Él ha hecho todo lo que hay en este mundo y todo lo que habita. Nosotros lo hemos creído y sabemos que así es por medio de la fe. Así cuando nosotros pedimos delante de Él que nos sane, que nos dé fuerza, que nos ayude a salir adelante, es porque nosotros hemos creído que así es y así lo hará. Porque creemos en el Señor, creemos que Él es nuestro Padre, nuestro ayudador, creemos en Él que nos alienta a sobresalir adelante, creemos que Él es el único que nos puede aportar fuerzas a nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual siempre tiene que estar llena de Él. No nos descuidemos y esforcémonos a poder sobresalir adelante. Si nosotros podemos ver en los tiempos antiguos, vieron personas que no vieron al Señor, pero creyeron, y como creyeron, vieron las maravillas del Señor. Sansón, dicen que la mayor parte de personas dicen que venía del pelo. No venía del pelo. No venía del pelo. Pero sabemos que si nosotros queremos tener fuerzas como Sansón, hay que creer. Hay que creer. Cuando los apóstoles pasaban y sanaban a las personas, ellos creían en lo que el Señor Jesucristo les había dicho. ¿Creemos nosotros que Él ha hecho la obra en nuestra vida? Preguntémonos nosotros mismos y acordémonos de dónde nos sacó el Señor y a dónde estamos ahorita para poder tener una convicción grande de que sí, el Señor es el que nos ha ayudado a sobresalir adelante. Bueno es Dios que siempre, a pesar de las cosas que nosotros hacemos y nos fallamos, bueno es Dios que nos ayuda a sobresalir y encaminarnos por las sendas correctas. Porque su misericordia es grande y nos apoya a sobresalir adelante y nos apoya a encaminarnos
a poder sobresalir de cada problema, de cada situación que nos da la vida, de cada golpe. Pero la fe tenemos que tener en mente que por medio de la fe las personas pueden hacer muchas cosas, pueden hacer muchos milagros. Pero en el tiempo de ahora eso es lo que ha pasado. La fe ha decaído y uno está enfermo, busca los médicos. Uno está enfermo, está decaído, está triste, busca un psicólogo. Dios quiere que nosotros, que nuestra fe sea genuina, que si nos sentimos mal, tú no dices, Señor, tú me vas a sanar, Señor, tú harás algo de mí, Señor, tú vas a ayudarme a sobresalir adelante, Señor, tú me ayudarás a poder conseguir lo que necesito, Señor, tú me ayudarás a poder obtener lo que necesito. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos lo que estamos pidiendo, pero tenemos la certeza de que Dios nos apoya y que por medio de ese apoyo nosotros vamos a obtener las cosas que necesitamos. Pero tenemos que creer, y hay veces pedimos y no creemos y no vienen las cosas que necesitamos, y hay veces que uno se enoja y le dice al Señor, Señor, si yo te lo pedí, ¿por qué no me lo pediste? La fe. No hubo fe. Pidamos con fe y el Señor nos ayudará a obtener muchas cosas y nuestros beneficios van a ser grandes y maravillosos, pero nuestra fe tiene que ser genuina. Pidamos al Señor siempre cada cosa que nosotros tengamos y Él nos ayudará a sobresalir. Grande es el Señor que nos provee bendiciones, el alimento diario. Nosotros podemos ver que hay veces no tenemos dinero en nuestra mesa, pero sabemos que el Señor está con nosotros y nunca nos ha dejado que en nuestra mesa no haya pan. Siempre, aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos ingresos en ese momento, sabemos que en nuestra mesa nunca nos ha faltado algo de comer. Nuestros hijos nunca les ha faltado algo de vestir. Siempre está el apoyo del Señor. Pero, ¿cómo se ve ese apoyo? Por medio de la fe. Nuestra fe tiene que ser genuina y siempre creer que Él nos ayudará a sobresalir adelante. Hay veces que uno está pasando una situación económica crítica, pero sabemos que quien está con nosotros nos provee y por medio de eso creemos que no nos falta nada. Y así es, no nos falta nada. Siempre Dios va proveyendo lo necesario hasta cuando llegue el tiempo que haya abundancia. Así es. Así es. Creamos y obtenemos lo que necesitamos. Pero hay que creer. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor y vamos a decir, don Dios Padre, en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque sabemos que tú eres el que nos ha ayudado a sobresalir adelante, el que nos provee, Señor, de bendiciones, Señor, el que nos ayuda, Padre, a poder sobresalir en estas situaciones duras, Padre. Creemos, Señor, que tú estás aquí porque tú has dicho que donde 2 o 3 estén en tu nombre, Señor, ahí estarás tú con ellos. Sabemos, Padre, que tú nunca dejarás desamparado cada uno de nuestras vidas, Señor, de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalece, Señor, a tu pueblo siempre. Forja, Dios mío, en nuestro corazón un querer como un hacer, Señor, todos los días, Padre. Quita, Señor, toda situación dura, Señor, en nuestro camino, Padre. Fortalece nuestra vida de aquellas personas igual, Señor, que están pasando una situación terrible, Señor, en su vida. Obra siempre, Padre Celestial. Gracias porque nos ha hablado de una forma especial y nos ha guiado, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú que te sigas glorificando siempre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén.